Hola, buen día. Soy el pastor Alejandro Varela. Vivo en La Paz, Baja California Sur. Desde este punto de nuestra República Mexicana le envío un fuerte abrazo, una bendición de parte de nuestro Dios y orando para que el Señor obre en su vida, pero también en la vida de los suyos. Hoy es el Día del Niño en todo México. Así que si algún niño me está viendo, quiero darle una bendición especial de parte de Dios y desearle para su presente y para su futuro que esté lleno del amor, de la gracia y de las bendiciones que Dios ha preparado para su vida. Yo no sé si usted que me escucha tiene niños en su vida, hijos, nietos, sobrinos, hijos de sus amigos, si hay niños con los que usted convive, si es parte de una iglesia y también tiene niños ahí en contacto con usted, pero debemos saber que para Dios son muy importantes los pequeñitos, son demasiado importantes. De hecho, quiero recordarle este hermoso pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versículos del 15 al 17. Dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viéndolo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Este es un relato por demás conocido. Jesús caminando, bendiciendo a las personas, enseñando, predicando y sanando. Pero entonces, hay padres de familia muy conscientes de quién es Jesús. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Llevar a sus niños pequeños, acercarlos a Jesús para que pusiera su mano sobre ellos y los bendijera. Así que quieren llegar hasta Jesús como todas las demás personas. Pero mire el amor de estos padres, o tíos, o abuelos, porque no menciona exactamente quiénes, a quienes querían llevar a los niños a Jesús. Los discípulos se dan cuenta y reprenden a las personas y les impiden. Dicen, no estén molestando al maestro, como si no fueran importantes los niños. Pero Jesús, dándose cuenta de ello, reprende a sus discípulos. Y Él les dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Yo quisiera que usted y yo pudiéramos reflexionar en este día tan hermoso, en este día tan especial para nuestros niños. ¿No será que en algún momento de nuestras vidas, o quizás en este momento, estamos haciendo lo mismo que los discípulos en esa ocasión? Que de alguna manera, consciente o inconsciente, estamos impidiendo que nuestros niños o los niños de otras personas lleguen hasta Jesús y reciban el toque de bendición y reciban la bendición directa de labios del Señor Jesús. Porque a veces así es. Algunas veces cuando no le damos importancia a nuestros niños, cuando no les enseñamos de la palabra de Dios, cuando no los llevamos y les guiamos para que oren a Dios, cuando no les contamos acerca del Señor Jesucristo tal como aparece en su palabra, no nos damos cuenta que al no presentarlos ante Jesús, estamos impidiendo que ellos lleguen a Él y reciban la bendición y la salvación. Y algunas otras veces, de manera más directa, cuando no queremos que lean la Biblia o no queremos que vayan a la iglesia, cuando no les estamos dando un testimonio, un ejemplo vivo de lo que es ser un hijo de Dios, estamos impidiendo que nuestros niños lleguen al conocimiento de Jesús. Si usted tiene conocimiento del Evangelio, si sabe lo que Cristo hizo, y no ha permitido de alguna manera o no ha logrado de alguna manera que sus niños que le rodean de usted escuchen del amor de Dios y del regalo de salvación que dio en Cristo Jesús, estamos impidiendo que nuestros niños lleguen a Jesús. Hoy, en este día tan especial, debemos hacer una reflexión muy seria y pensar precisamente en aquellos niños, los niños que nos rodean. Pero creo que es también muy importante que pensemos en los adolescentes y jóvenes que nos rodean, que tal vez incluso han crecido dentro de una iglesia y que han sido enseñados desde niños. A pesar de estar en una iglesia y de ser enseñados en la palabra, necesitamos asegurarnos que hayan llegado hasta Jesús y lo hayan recibido como Señor y Salvador. Usted no se imagina la cantidad de adultos hoy que dan testimonio, que fueron a la iglesia desde pequeños, pero que se alejaron de Dios. Y que incluso pensaban que eran niños cristianos, pero que hoy están lejos de Dios y de hecho no quieren nada con Dios.
necesitamos tener mucho cuidado porque son nuestros niños, los amamos, pero sobre todo son niños creados por Dios que Dios ama. ¿Dónde estarán nuestros niños en un futuro? Pensemos también, por ejemplo, en las personas que hoy se dedican a hacer el mal, aquellos que secuestran, aquellos que asesinan, aquellos y aquellas que viven del adulterio, haciendo chisme, perjudicando a otras personas, aquellas mujeres que están destruyendo hogares. Pensemos en hombres y mujeres que hoy hacen el mal. Alguna vez fueron bebés, alguna vez fueron niños. Ni ellos ni sus padres planearon una vida de maldad para ellos. Ninguno planeó una vida lejos de Dios. Pero hoy están lejos de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Es aquí donde quiero compartir con usted el pasaje bíblico donde voy a fundamentar el mensaje. Pero era importante dejar este fundamento. Los niños son alguien muy amados por Jesús. También dio su vida por ellos. Ahora quiero leerle en el mismo Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 15, a partir del versículo 11, un pasaje que tal vez usted también ya ha escuchado en otro momento. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo todo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué historia tan hermosa, ¿no? Bueno, este es el mensaje que hoy necesitamos hablar a los adultos que alguna vez fueron niños, a los adolescentes que han dejado de ser niños, a los jóvenes, pero también a nuestros pequeños. Porque es importante que vuelvan a casa. Vuelve a casa, niño, adolescente, adulto, anciano. Si aún no has vuelto a casa, hoy vuelve a casa. Voy a orar a Dios. Padre bendito, ayúdanos a entender tu palabra, a encontrarnos contigo, a entender tu llamado para volver a casa. A cada niño que pueda escucharme, a cada adolescente, adulto, anciano, danos la oportunidad de reconocer qué tan lejos estamos y lo que aún nos hace falta para volver a casa donde estás tú, con los brazos abiertos esperándonos para perdonarnos y seguir amándonos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vuelve a casa es el mensaje de este día. Y yo quiero compartir e iniciar pensando primeramente en este punto. Los niños son dueños del reino de los cielos. Dueños del reino. Porque no completé esta explicación cuando leí el pasaje ahí en Lucas capítulo 18, pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Escuche por favor con atención esto que Jesús mismo dijo. De los niños es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos.
Y muchas veces la gente no entiende qué significa esto. Pero todos los bebés cuando han nacido, todos los pequeños que están en ese proceso de ser lactantes, de comenzar a caminar, cuando comienzan a ir al jardín de niños y entran a la escuela primaria, esos pequeños, todos ellos son dueños del reino de los cielos. El cielo les pertenece. Su alma les pertenece a Dios. Y mire, si llegaran a morir como algunos pequeños que han muerto, que han sido abortados antes de nacer, que murieron de bebés o en su etapa inicial de niños, todos ellos están hoy en el reino de los cielos, porque el cielo les pertenece. Jesús lo afirmó y no estaba dando una analogía, ni estaba hablando de una parábola, estaba diciendo una gran verdad. Dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Les pertenece. Así que cuando mueren los bebés, mueren los pequeños, no están yendo a un lugar intermedio, no están yendo a un limbo, están yendo directamente a aquello que les pertenece, el reino de los cielos. Cuando fallecen, van a su hogar, regresan a casa, vuelven al cielo. Así que entendiendo esto, cada uno de nosotros, los que hoy son adolescentes, los que hoy están aún en las partes finales de la primaria, los adultos ancianos, cuando fuimos niños, cuando éramos bebés, los hombres y mujeres que hoy están haciendo tanto mal a la humanidad, cuando eran bebés, eran niños, eran dueños del reino de los cielos. El cielo nos pertenecía porque no habíamos pecado. Sí nacemos con esa tendencia al pecado, pero no es cierto que nacemos como si hubiéramos cometido pecado. No nacemos con pecado. Nacemos en un mundo pecaminoso, pero el pecado llega a nuestras vidas cuando por primera vez decidimos con conciencia hacer lo malo. Antes de eso, niños, dueños del reino de los cielos. Cada niño, cada bebé que existe, que llega a nacer, está envuelto por la gracia y la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Porque no han pecado. Porque no habíamos pecado aún. Y eso nos hace que los niños sean dueños del reino de los cielos. Mire, éramos como este joven en esta historia. Como este hijo. Estábamos con papá. En una relación hermosa. Mire, no hay niño que no perciba la existencia del Dios eterno. No existen niños ateos, hablando de niños que aún no tienen la conciencia moral para decidir el bien y el mal. Son conscientes de Dios. Háblele de Dios al niño, empiécele a enseñar a orar desde pequeño y lo hace. Incluso en su etapa de niños todavía están afirmando que Dios puede hacer tal o cual cosa, en base a lo que nosotros les vayamos mostrando y enseñando. Pero lo creen sin problemas. Por eso Jesús dijo que nosotros debemos volvernos como niños si queremos entrar al reino de los cielos. Así que nuestros pequeños son dueños del reino de los cielos, como este joven, ahí con su padre, en su herencia, viviendo y disfrutando su herencia, ahí en vida, en su relación con su padre, en la casa de su padre. Todo era suyo, así como de nosotros. Cuando estamos bien con Dios, cuando somos niños, dueños del reino de los cielos, todo nos pertenece. Somos herederos del reino y dueños del reino de los cielos. Si usted tiene niños en este momento, bebés cercanos a usted, a los que ama, ellos, véalos y piense, ellos son dueños del reino de los cielos. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Y mire que esta historia de este joven, de esta parábola, es su historia. Cuando usted era un niño, cuando sus niños continúan en su niñez, están ahí disfrutando de la relación con el Padre, viviendo emocionados, disfrutando de su herencia y teniendo a Dios por Padre en una relación verdadera. Dueños del reino. Son dueños del reino. Fuimos dueños del reino de los cielos. Así que asegurémonos en este momento que los niños que están cerca nuestro lo sepan, lo vivan y lo disfruten. En este Día del Niño, no solo piensen en los regalos que puede darles, sino en el amor, en la enseñanza de Dios, de Jesús y del reino de los cielos que les pertenece, que podemos compartir con ellos.
Y no solo hoy, cada día de nuestras vidas y mientras ellos sigan siendo niños y bebés, hagamos lo que los padres de familia hicieron con Jesús en ese momento. Acerquemos a nuestros niños a Jesús, a su palabra, a su iglesia, para que sean tocados, sean bendecidos, para que sigan disfrutando de la herencia que en Cristo tienen, porque son dueños del reino de los cielos. Como lo éramos usted y yo. Como lo eran los hombres y mujeres que hoy, con su maldad, están haciendo algo terrible de nuestro mundo. Dueños de los cielos. Pero aquí viene una segunda cosa que es muy importante que también conozcamos y que estemos al pendiente de nuestros niños. Llega el punto donde son privados del reino. Privados del reino. ¿Cómo es que alguien que es dueño del reino de los cielos puede de pronto convertirse en alguien que fue privado del reino de los cielos? Bueno, aquí en la historia que leímos en Lucas capítulo 15, dice que este joven que era dueño de todas las cosas, a partir del versículo 12, dice que un día se acercó a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió el papá los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire qué triste de un joven que lo tenía todo. Era dueño de esa hacienda, era dueño del amor del Padre, era dueño de todas las bendiciones que con el Padre tenía. Pero un mal día, este joven, dueño de la herencia de su padre, decide irse a vivir a su manera. Y toma esa parte de la herencia que le corresponde, se la pide a su padre, el padre se la da, y él se va lejos. Y dice que vive la vida perdidamente y pierde todo lo que tenía. Y dígame si esta no es nuestra historia. Y probablemente llegue a ser la historia de cada uno de los niños que rodean nuestras vidas. Porque en algún momento nuestros niños crecen, nosotros comenzamos a crecer y empezamos a ver todas las cosas, incluso aquellas que no deberíamos haber visto. Y empezamos a probar de las cosas que vemos. Y llega un punto, llega un momento donde, comprendiendo que está mal, decidimos hacerlo y pecamos por primera vez. Mire, la edad no es posible definirla porque es diferente en cada persona. Hay niños que desde los 5 o 6 años ya tienen esa capacidad de discernir lo bueno y lo malo, y sabiendo las consecuencias, deciden lo malo. Hay otros niños que hasta los 10 años comienzan a tener esa percepción y cometen su primer pecado. El punto es que ya sea a los 5 o hasta los 10 años, todos los niños llegan a tener que enfrentarse a la decisión de pecar por primera vez. Y tristemente todos, incluyéndolo a usted y a mí, incluyéndola a usted y a mí, pecamos. Todos pecamos. Y lo dice la palabra del Señor en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y luego dice la sentencia, y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, sí, nosotros vemos a nuestros niños y hay mamás que ven a sus niños de 10, 12, 15 años y dicen: ay, mi pequeño es bueno, él no es malo. Tenga cuidado con engañarse con esto, porque cada niño, en algún punto de su preadolescencia, adolescencia, o incluso en su niñez, llega a tener conciencia de lo bueno y lo malo, y cuando comete su primer pecado, y mire, tal vez no esté pensando en pecados enormes, pero cuando comete su primer pecado, el primer pecado que haya cometido, por más sencillo e insignificante que nos parezca a nosotros, siendo un pecado, es la razón por la que es destituido de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es ser destituido? Es cuando nos quitan algo que era nuestro. Y esto es interesante en este pasaje de Romanos 3:23.
Porque esto implica que todos aquellos que en algún momento pecamos y fuimos destituidos es porque antes éramos dueños. Es lo que nos acababa de decir cuando hablábamos de Jesús y los niños. Somos dueños del reino de los cielos, pero en el momento que pecamos, que tomamos nuestra propia decisión, en el momento que entendemos lo que es bueno y lo que es malo ante Dios, en ese momento que cometemos el primer pecado, somos destituidos, somos corridos de la herencia del reino de los cielos. El reino de los cielos deja de pertenecernos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Déjeme hacer una pregunta muy seria con respecto a los niños de su vida, sus hijos, sobrinos, nietos, hijos de sus amigos, niños de su iglesia. ¿Ya habrán pasado por el momento en el que fueron destituidos de la gloria de Dios? Obsérvelos. Vea sus pensamientos o cómo se reflejan sus pensamientos, sus deseos, sus actitudes, sus acciones. Y deje de engañarse y descubra si ese niño, ese adolescente, ese joven, en este momento ya está destituido de la gloria de Dios. Pero también analice su vida. En algún momento, incluso tal vez lo recuerde usted más o menos en qué edad usted pasó por eso. Pecó por primera vez y fue destituida del reino de los cielos, que le pertenecía. Privados del reino. Somos privados del reino porque cometimos nuestro primer pecado. Y la razón debe quedarnos muy clara. Somos destituidos porque escogimos pecar. Decidimos pecar. La mentira, la desobediencia, el robar o quedarnos con los cambios, el ofender a otras personas con la intención de dañarlas, pelearnos, decir groserías y ofensas que lastiman y dañan a otros, ver programas o revistas que no agradan a Dios, hacer cosas con nuestro cuerpo que lo denigran de esa creación hermosa y santa que Dios creó. Hacer cualquiera de estas cosas, aún solamente de pensamiento, han provocado que seamos destituidos de la gloria de Dios. Que nuestros niños tan hermosos, tan tiernos, tan inocentes que nos parecen, en algún punto fueron o van a ser destituidos de la gloria de Dios. Porque decidieron pecar, como Adán y Eva. Piense un momento, el pecado de Adán y Eva no suena tan grave, solamente comieron del fruto que Dios le dijo que no coman, y eso los destituyó de ese huerto maravilloso y también de la presencia de Dios. Porque no importa el tamaño del pecado o el color del pecado, el hecho es que decidimos por lo contrario a lo que Dios establece, y eso provoca que seamos corridos del cielo, privados del reino, destituidos de la gloria de Dios. Y de pronto, como el joven de la parábola, ya no tenemos nada, ya no nos pertenece nada, lo perdemos todo. Y no solo eso, ahora estamos entre los cerdos, tratando de comer lo que ellos comen, porque ya no tenemos las bendiciones de nuestro Padre, ni de nuestra herencia que era el cielo. Lo que este joven está viviendo en la parábola es nuestra historia de vida. Yo no sé si en este momento de su vida usted ya, adolescente, joven, adulto, esté ahí, entre los cerdos, contaminándose, ensuciándose. Pero si es así, y usted se da cuenta, entonces debe hacer lo que hizo este joven. Y es lo que me lleva al último punto de este mensaje. Vuelve a casa. Recupera el reino. Recupera lo que te pertenecía, niño, joven, adolescente, adulto, que está usted lejos de Dios en este momento. Recupere el reino. Dice en este pasaje, aquí en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 17, y volviendo en sí, el joven dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia.
Y el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen del mejor vestido y vístanlo, y pongan anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Usted debe saber que este ejemplo es lo que el Padre nos está mostrando que Él hará si usted y yo volvemos a casa, si colaboramos y guiamos a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que vuelvan a casa. ¿Cuál es su casa? Es el reino de los cielos, es los brazos de su Padre. ¿Qué fue lo que hizo este joven? Se arrepintió, se detuvo, volvió en sí, dice la palabra de Dios. ¿No será el momento en el que usted y yo volvamos en sí? Y mire que la historia triste tiene un final feliz. Y su historia, por más triste que sea, por más llena de cosas malas, de cosas que lamente, puede tener un final feliz. Si a usted le gusta el mundo, si le gusta el pecado, si le gustan estas ideologías nuevas que están tratando de forzarnos a creer y a vivir, si le gusta el pecado, es su decisión. Si le gusta seguir entre los cerdos y tratar de comer lo que haya en ese contexto, es su decisión. Pero también es su decisión volver en sí y decir: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Es esto lo que Dios creó para mí? ¿Es esta mi herencia? ¿Es este mi destino? Y respóndase lo mismo que este joven. Saldré de este lugar, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven estaba experimentando en ese momento el arrepentimiento, el cambio de dirección, reconocer que está mal, que es pecador, que está lejos de Dios y decidir retomar el camino para volver a su padre. Si tú, niño, joven, adulto, adolescente que me escuchas, reconoces en este momento que la regaste, que te equivocaste, que pecaste, que fuiste orgulloso o orgullosa y que te alejaste voluntariamente de Dios y del reino que te pertenecía, necesitas tomar una decisión. Si quieres seguir ahí lejos de Dios, ensuciándote en el lodo entre los cerdos, es tu decisión, pero también debes saber que puedes volver a casa y que lo que Dios te invita es: vuelve a casa, porque puedes cambiar tu historia, puedes cambiar tu futuro y puedes cambiar tu destino final. Si tan solamente reconoces que eres pecador, que has pecado y vienes a Dios. Si te arrepientes de las malas decisiones y estás dispuesto a volver a casa, lo que vas a encontrarte es a tu Padre Dios con los brazos abiertos, abrazándote, besándote, llenándote de su misericordia, vistiéndote como hijo, como hija de Dios, dándote el perdón de los pecados y una nueva vida en Cristo Jesús, retomando aquello que tiraste a la basura, devolviéndote el reino de los cielos. Eso es volver a casa. No importa su pecado, si es grande o pequeño, si son muchos o pocos, no importa. Está destituido de la gloria de Dios, pero si vuelve en sí y vuelve al Padre, Él le perdonará. Vuelva a casa. Niño, vuelve a casa. Si ya estás extraviado, si ya decidiste en contra de Dios de manera consciente, necesitas volver a casa en arrepentimiento, donde está tu Padre con los brazos abiertos. En Isaías 55, versículos 6 y 7, el Señor dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepentimiento. Dejar ese camino y volver a casa donde está el Padre con los brazos abiertos. ¿No quiere hacerlo hoy? Hágalo. Venga a casa, vuelva a casa, venga a Dios. Él le perdonará, pero deje el camino que está viviendo.
recupere el reino de los cielos, del que fue destituido o destituida cuando cometió su primer pecado. Hágalo hoy, en este hermoso día del niño. ¿No quiere hacerlo? Padre, toca vidas con tu palabra. Toca vidas con tu amor, con tu llamado a volver a casa. Que niños, adolescentes, jóvenes que me escuchan, adultos, que siguen extraviados en este día, vuelvan en sí, Señor. Clamen a ti, vuelvan a ti te pidan perdón, vuelvan a ti y recuperen lo que han perdido, Señor. Dales salvación, guíales al arrepentimiento y dales el poder para vivir esa vida cambiada y santa que tú quieres que vivan. Si usted quiere hoy volver a Dios, si quiere volver a casa, venga a Cristo, pídale perdón. Él está dispuesto, es amplio en perdonar. Solo venga en arrepentimiento y decida dejar ese mundo donde están los cerdos, ensuciándose, donde ya perdió todo, donde ya no le queda un futuro, y vuelva a casa, donde le pondrán de nuevo vestido de hijo o de hija, donde harán una gran fiesta por usted. Y habrá una gran fiesta porque usted estaba muerto o muerta y ha revivido, porque estaba perdido o perdida, pero es hallada por el Padre a través del amor que demostró en su Hijo Jesucristo. Vuelve a casa. Ahora hay un desafío mucho más grande también. Si usted ya está disfrutando de la bendición de haber vuelto a casa, piense en los que le rodean, adultos, adolescentes o niños. Necesitan que usted les ayude a reconocer esto, que el Padre está ahí, amándoles, esperándoles. No impidamos que nuestros niños vengan a Jesús, al contrario, llevémoslos a Él para que Él ponga su mano sobre ellos y los bendiga y les dé la eternidad, que han perdido o perderán cuando cometan su primer pecado. Hagamos algo por nuestros niños. Asegurémonos que se encuentren con Jesús. Hagamos algo por nuestros adolescentes y adultos. Mostrémosles con su propia vida si ya están lejos y necesitan volver. Porque Cristo sigue esperando que vuelvan a casa. Soy el pastor Alejandro Varela. Vivo acá en La Paz, Baja California Sur. Estoy orando. Yo oro mucho porque este mensaje en particular llegue a su vida. Pero ayúdeme y hagamos nuestra parte. Comparte este mensaje con niños, adolescentes, adultos. Compártalo con padres, con tíos, con abuelos. Todos necesitamos hacer nuestra parte para que nuestros niños sean bendecidos por el toque salvador de nuestro Señor Jesucristo. Así que comparte este mensaje, envíelo a sus conocidos. Y mire que si Dios nos concede la vida en este próximo domingo, ya en el mes de mayo, me gustaría que nos encontráramos de nuevo juntos con nuestro Señor para que Él nos hable. Le espero la próxima semana. El Señor le bendiga grandemente.